cuando creíamos que la historia judicial de Felipe Rojas Lobos había concluido una vez que había sido condenado a presidio perpetuo calificado, esto no es así. Se ha presentado un recurso de nulidad. ¿Qué significa esto? Una, que el juicio se podría repetir y también que la sentencia puede ser revisada. Lo cierto es que a la espera de que esto tenga una respuesta tuvimos acceso a material inédito, material que usted nunca ha visto. ¿Se acuerda de la reconstitución de escena, esa que generó tanto caos cuando Felipe Rojas confesó finalmente su crimen? Pues bien, tuvimos acceso a esas imágenes. Esta es la confesión de Felipe Rojas, material inédito, la mente de un criminal, el reportaje que preparó David Aguayo Cárdenas. Lo vemos y al regreso conversamos con los protagonistas. No sé qué me pasó en ese momento. Tengo los recuerdos de que tomé a Fernanda por el cuello. Quien habla es el asesino confeso de Fernanda Maciel. Los restos que se encontraron en la bodega de Conchalí corresponden lamentablemente al cuerpo de Fernanda Maciel. A muchos no les puede gustar, pero esa es la historia y esa es la verdad. Su familia la buscó por meses. En su cuerpo cargaba la vida de su hija. Jamás imaginaron que su asesino estaría al otro lado de la pandereta. Más que narcisista, es un psicópata perverso. Reportajes Mucho Gusto accedió a material inédito de la carpeta investigativa, pericias, informes y audios exclusivos. Sé que no existe forma ni nada de lo que yo pudiera hacer para reparar el daño causado. Que revelan en parte la mente de este asesino. Existían en él o coexistían tres como líneas de funcionamiento o tres personalidades, si lo queremos llamar así. A días de que el tribunal resuelva si acepta o no la nulidad del juicio, reconstruimos el perfil de Felipe Andrés Rojas Lobos. Perdón, ¿puedo parar un segundo? ¿Podemos? Un condenado a presidio perpetuo calificado y negó hasta el último día de su detención haber matado a Fernanda Maciel. Reportajes MG. ¿Tú deseas realizar esta diligencia? Sí. Entonces renuncia a tu derecho a guardar silencio. Sí. Por favor, ahora... Lo que usted está viendo es un material que se mantuvo en reserva por casi 3 años. Te vamos a pedir que nos cuentes libremente, ojalá con un orden cronológico, todo lo que pasó el día de los hechos, lo que tú recuerdes, desde el comienzo hasta el final. Es la reconstitución de escena del día en que murió Fernanda Maciel. No sé qué me pasó en ese momento. Tengo los recuerdos de que tomé a Fernanda por el cuello. Así informaba la prensa cómo se halló el cuerpo de Fernanda. Se dirigió un allanamiento, un registro en el sitio del suceso en el cual a ella se le vio ingresar por última vez, pudiendo encontrarse enterrado en el patio del inmueble el cuerpo de Fernanda Maciel. Tras 499 días, su cuerpo, con el de su hija de 7 meses de gestación, apareció enterrado bajo cemento y cal, en esta bodega ubicada a solo una cuadra de su casa. Si usted no me escucha, ¿me puede pedir que le repita? Sí, ¿Ya? escucho, magistrado. Ya. El autor confeso de este crimen era un amigo de infancia de Fernanda. Se condena a Felipe Andrés Rojas Lobos a la pena única de presidio perpetuo calificado. A muchos no les puede gustar, pero esa es la historia y esa es la verdad. Jacqueline Stubin, abogada de Felipe Rojas.
En el juicio sabía que él era todo o nada con esta verdad que él entregó, que pudo haberlo omitido, ¿cierto? Pero sin embargo lo preparamos para que él contara una historia. Jacqueline asumió la defensa de Felipe Rojas al poco tiempo de su detención. Con vasta experiencia como defensora de mediáticos crímenes, la abogada preparó una estrategia que apuntaba a reconocer la verdad. Le guste o no al tribunal, el interno siempre, en este caso, colaboró de una forma u otra. Empecé a sentirme mal. Empecé a sentir un poco pesado el cuerpo, el corazón me empezó a latir súper rápido. En ese momento yo empiezo a caminar y ella empieza a caminar hacia la puerta y en la altura, como a esa distancia más o menos, no me sentí muy mal. No sé qué me pasó en ese momento. Fernanda y Felipe se conocían hace más de 10 años. Eran amigos, también vecinos. Solo esta pandereta los separaba. Fernanda era una menuda joven de 21 años que no superaba el 1,50 m, sociable y carismática. Felipe tenía 23 años cuando asesinó a Fernanda. Para la Fer siempre Felipe fue un amigo. Mira, puedo decirte que puedo meter las manos al fuego porque ella nunca lo vio de otra forma. No sé él, a lo mejor sí, pero puedo asegurar que ella jamás lo vio como nada más que un amigo. Durante el juicio oral, distintos testigos relataron la personalidad de Felipe Rojas. Se mencionaron episodios de violencia física contra exparejas y amenazas de muerte contra un hermano. Sigue siendo un joven común y corriente. Afecto a ilusión, esperanza. Pero ojo, que tampoco es un joven común y corriente. O sea, tiene una patología que está descrita. Sin duda. Como muchos de nosotros que tal vez también podemos tener algún tipo de patología que no lo conocemos. Él tampoco conocía que tenía una patología. En distintas partes de la carpeta investigativa aparecen informes sobre el perfil psicológico de Felipe Rojas. Este es un fragmento de lo que asegura haber sentido justo después de cometer el crimen. No dormía bien, me hice la fuerza para no recordar eso. Estuve bebiendo mucho. En ese tiempo tuve una pareja, me sentía contenido. La amaba mucho, a veces cuando estábamos teniendo relaciones tenía que parar porque me venía eso a la cabeza. Entre el asesinato de Fernanda y su detención pasó más de un año. En ese intervalo conoció a una mujer quien fue su última pareja. Habría sido ella quien confesó la muerte de Fernanda. ¿Tú le contaste a alguien lo que había pasado ese día? Antes de contarnos hoy día. Sí. ¿Le contaste a alguna expareja? Sí. ¿Le contaste lo mismo que le estás contando ahora? ¿Qué le contaste? Le conté que había sido un accidente. ¿Y de qué manera había sido ese accidente? Que se había tropezado, no recuerdo muy bien, se había tropezado creo y ahí empezó todo. Quisimos conversar con la testigo clave del caso. ¡Aló! La mujer que llamó a la policía para denunciar a Felipe Rojas. Hola. Hola. Buenas tardes, mire, mi nombre es David Aguayo, soy periodista de Mega. ¿Podríamos hablar un segundito? Pero su entorno no le permitió dialogar con nosotros. No. ¿Vive acá? No. ¿Por qué no podemos hablar con ella? ¿Qué te ha dicho Felipe? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Te lo ha dicho? Claro que lo sé, pero yo no lo puedo exponer. O sea, si tú quieres buscar un móvil, no existe. Y por eso el tema médico cobra real importancia en este caso. La investigación judicial consta de peritajes psicológicos a Felipe Rojas. En uno de ellos se expresa que el acusado sufre un grave trastorno de personalidad que mezcla rasgos psicopáticos y narcisistas. Así describe la fiscal del caso su patología mental. Un patrón de comportamiento del acusado Rojas Lobos caracterizado por su falta de empatía, manipulación, engaño, afecto frío, superficial y ausencia de culpa y remordimiento.
habían cosas que él decía que no entendía por qué las hacía y que muchas de ellas no se acordaba. Norma Molina, perito forense, evaluó a Felipe Rojas. Existían en él o coexistían tres como líneas de funcionamiento o tres personalidades, si lo queremos llamar así. Por una parte, una mucho más marcada que era la antisocial, una limítrofe que tomaba más riesgo, ya que era más impulsivo, y otra que era mucho más narcisista. Norma fue contratada por la defensa de Felipe Rojas para entender lo que pasaba por su cabeza cuando asesinó a Fernanda. En su informe concluye que el ahora condenado es un psicópata con 3 personalidades. Yo no sabía con quién me iba a encontrar en las entrevistas siguientes. Estaba esta necesidad de acomodarse o a intentar acomodar o intentar darle una explicación a la realidad o a lo que había pasado. En otras estaba mucho más confuso, con más culpa, en otras estaba mucho más deprimido. Durante 8 meses se entrevistó al acusado, sin embargo su análisis no fue incluido en el juicio oral. Era beneficioso para explicar quién él era, pero no sé si fue beneficioso para la teoría que tenía la defensa, y en ese sentido yo creo que no, porque efectivamente no eran estos elementos en nuestra legislación suficientes para determinar que había algún tipo de atenuante de responsabilidad criminal. Al dar los pasos hacia atrás, se me enredaron los pies. Antes de caer sentí los dedos de la Fernanda en la nuca. Sentí que me rasguñaba la nuca. Y ¿Cómo hacer perdón, ¿puedo parar un segundo? ¿Puedo parar un poco? Sí, no hay problema. Este video es el último registro de Fernanda Maciel con vida. En él se ve cómo cruza la calle y camina hacia la bodega donde Felipe Rojas trabajaba como cuidador. Voy, abro la reja, ella pasa, la saludo y entra acá al comedor. Según el relato de Felipe Rojas, ese día, tras consumir marihuana, conversaron por unos minutos. Cuando ella se quiso ir, él se habría abalanzado sobre Fernanda, tomándola por el cuello. Lo que vino después es parte confidencial de la carpeta. Y ahí como que me di cuenta de la situación y ahí ya me empezó a faltar el aire, entré en pánico, sentí mucho miedo, pensé en todo lo relacionado con ella. Pensé en llamar a alguien, pero no pude hacerlo. Y solo atiné a esconder el cuerpo. Felipe Rojas confiesa que enterró el cuerpo de Fernanda en el patio de la bodega donde él trabajaba. Y recordé que días anteriores, no sé cuántos días, había cavado un hoyo en la parte trasera del patio por un tema de deshacerme de escombros que habían en la parte trasera del patio. Más que narcisista, es un psicópata perverso. Pedro Díaz, abogado de la familia de Fernanda. Hay fotografías que él sacaba de Fernanda cuando estaba en su pieza. ¿Fotografías? Fotografías. ¿Y las tomaba desde dónde? Desde la pandereta hacia la pieza. Entonces, eso hace pensar que él tenía una obsesión sexual con ella guardada, y que aflora solamente ese día que tuvo la posibilidad y estaba sobreseguro, y esto... Para Pedro Díaz, el testimonio de Felipe Rojas en esta reconstitución de escena nos ajusta al comportamiento que habría presentado después del crimen. Comúnmente él salía, piropeaba a Paola, mientras más vieja estás más rica, estás muy guapa. Sabemos hoy día que todos esos piropos era para poder tener
mucho más cercanía con la madre de la víctima, a quien él había asesinado. Decidí salir a comprar cemento, pero antes de eso, por la confusión que sentí, el miedo que tenía, subí a la pandereta y llamé a la Fernanda. Lo cual salió no recuerdo si la Paola, que la mamá, salió o lo gritó desde dentro de la casa, que me dijo que la Fernanda había salido. Según el relato de Felipe Rojas, 2 días después que cometió el crimen, sepultó a Fernanda en este lugar. Compré un saco de cemento que cancelé con mi tarjeta y volví a la bodega, cargando el saco en la bicicleta. ¿En qué parte lo traías? La parte delantera. ¿La parte de adelante? Sí. Volví, fui hacia el hoyo, tomé el saco, lo volteé el cemento encima de la tierra, le eché agua y lo revolví ahí mismo. Vendió el celular de Fernanda, fingió una falsa cercanía con la familia de ella. Tras caer detenido, confesó el asesinato y se enfrentó al juicio oral. En su contra se acreditaron los delitos de homicidio, violación y aborto. La legislación chilena lo condenó a 40 años de cárcel. Pero mi corazón está tranquilo porque mi hija y mi nieta van a poder descansar en paz. Antes de escuchar su sentencia, Felipe Rojas tomó la palabra en el juicio. En este registro exclusivo, el asesino de Fernanda Maciel pidió disculpas por sus actos. Señor Rojas, ¿hay algo que quiera manifestar en este momento? Sí, magistrado. Señor magistrado, sé que no existe forma ni nada de lo que yo pudiera hacer para reparar el daño causado. De igual manera, magistrado, quisiera disculparme públicamente con la familia de ella, de la víctima, tanto de ellos como de mi familia, por todo lo que han tenido que pasar durante estos años. Y eso es, magistrado. Sinceramente, unas disculpas públicas para la familia de ella, como tanto para mí. Iguana con Fernanda y conversar al interior. Pese a que Felipe Rojas reconoció el asesinato de Fernanda, su abogada presentó ante la Corte de Apelaciones la solicitud para anular el juicio. Según el escrito, existen fundadas razones para creer que el proceso no se ajustó a derecho. Si esto se llegara a concretar, implicará que este asesino confeso tendrá que enfrentar una vez más a la justicia y que de paso la familia de Fernanda Maciel deberá revivir estos últimos 5 años sin ella.